La lluvia caía como piedras sobre el camino de terracería. Lucía Ramírez apretaba la mano de su hijo mayor, Emiliano, mientras sus otros dos pequeños, Sofía y Mateo, se aferraban a su falda empapada. El viento aullaba entre los pinos de la sierra de Chihuahua, y cada relámpago iluminaba el valle, como si el cielo quisiera revelar todos los secretos del mundo de golpe. Habían caminado desde el amanecer, huyendo de la casa de su cuñada en San Rafael de las Cumbres, donde las humillaciones ya no cabían entre las paredes. «Mamá, tengo frío», susurró Sofía temblando. Tenía apenas 5 años y sus labios estaban morados. Lucía no respondió. No tenía respuesta. Solo seguía avanzando con las botas llenas de lodo y el corazón lleno de rabia. 3 meses atrás había enterrado a Roberto, su esposo, aplastado por un árbol en el aserradero. Y desde entonces, su cuñada Estela no había dejado de recordarle que esa casa nunca fue suya, que los hijos de una viuda sin tierras no merecían nada, que lo mejor sería irse antes de que las echara a patadas. Esa mañana, Estela lo hizo. «Lárgate, Lucía, esto no es un albergue. Si tu marido no dejó nada, no es mi problema. Llévate a tus mocosos y búscate la vida», le había gritado frente a todo el pueblo, en plena plaza, mientras las comadres miraban con lástima o con morbo. Lucía no lloró. Levantó a sus hijos, cargó una mochila con lo poco que tenían y echó a andar hacia las montañas, sin rumbo, sin plan, solo con la certeza de que prefería morir de frío en la sierra antes que seguir arrodillándose ante esa mujer. Ahora, horas después, la tormenta arreciaba. Los truenos retumbaban como tambores de guerra y los relámpagos iluminaban los árboles retorcidos que parecían garras. Emiliano, de 8 años, caminaba sin quejarse, pero Lucía notaba que cojeaba. Mateo, de solo 3, ya no podía más. Lo cargaba en brazos, sintiendo cómo el peso le partía la espalda. «Mira, mamá», dijo Emiliano de pronto, señalando entre los pinos. Lucía entrecerró los ojos. A unos 50 metros, casi oculta por la neblina y la lluvia, había una cabaña de madera oscura. Las ventanas estaban cerradas y el techo parecía a punto de derrumbarse, pero era un techo. Era refugio. «Vamos», ordenó, y apretó el paso. La puerta estaba entreabierta, hinchada por la humedad. Lucía empujó con el hombro y la madera crujió antes de ceder. Adentro olía a polvo, a madera vieja y a algo más que no supo identificar. Un olor dulzón, extraño. Cerró la puerta de un golpe y el silencio dentro de la cabaña contrastó con el rugido de la tormenta afuera. «Quédense aquí», susurró, dejando a Mateo en el suelo. El niño se acurrucó junto a Sofía, ambos tiritando. Lucía caminó despacio, explorando. La cabaña era pequeña. Una sala con una mesa volcada, 2 sillas rotas, una chimenea apagada llena de cenizas. Al fondo, una escalera de madera subía hacia un altillo. Las tablas del piso crujían bajo sus pies. En la mesa había una vela a medio consumir y un encendedor oxidado. Lo tomó, lo probó. Funcionaba. La llama iluminó la estancia con un resplandor amarillento y tembloroso. «Mamá, ¿de quién es esta casa?», preguntó Emiliano. «No lo sé, mijo, pero aquí nadie vive. Mira el polvo». Entonces lo oyó. Un llanto, débil, agudo, como el maullido de un gato. Pero no era un gato. Lucía conocía ese sonido. Era el llanto de un bebé. Se quedó inmóvil. Los niños también lo escucharon. «Mamá, ¿qué es eso?», susurró Sofía, con los ojos muy abiertos. Lucía levantó la vela y miró hacia la escalera. El llanto venía de arriba, del altillo. Su corazón comenzó a latir más rápido. Subió despacio, escalón por escalón. La madera gemía bajo su peso. El llanto se hizo más claro, más desesperado. No era uno, eran 2. 2 bebés llorando. Llegó al altillo. Era un cuarto estrecho, con el techo bajo y vigas carcomidas. En el rincón, sobre un colchón sucio, había 2 mantas dobladas, y debajo de ellas 2 bultos que se movían. Lucía se acercó con la vela. Apartó las mantas. 2 bebés recién nacidos, gemelos, niño y niña. Lloraban con fuerza, con hambre, con frío. Tenían la piel arrugada, los ojos cerrados.
No podían tener más de 2 o 3 días de vida. «Dios mío», susurró Lucía, y la vela casi se le cayó de las manos. ¿Quién dejaría 2 bebés aquí, en medio de la nada, en una tormenta? ¿Por qué? Junto al colchón había un sobre blanco, manchado de agua. Lo tomó, abrió la solapa con dedos temblorosos. Adentro, una carta escrita a mano, con letra temblorosa. «Por favor, salven a mis hijos. No los entreguen a nadie. Él los matará. No confíen en nadie que los busque. Protéjanlos. Dios los bendiga». Eso era todo. Sin firma, sin nombre, sin explicación. Lucía leyó la carta 2 veces, 3 veces. Su mente corría. ¿Quién era él? ¿Quién los buscaría? ¿Por qué alguien querría matar a 2 bebés indefensos? Bajó rápido, cargando a los gemelos envueltos en las mantas. Emiliano y Sofía la miraron con asombro. «Mamá, ¿de dónde salieron?», preguntó Emiliano. «No lo sé, mijo, pero están solos y tienen hambre». Lucía sabía que no tenía leche, no tenía biberones, no tenía nada. Pero recordó que en la mochila había una botella de agua y un poco de pan. Mojó un pedazo de tela limpia en el agua y lo puso en la boca de la niña. La bebé chupó con desesperación. Hizo lo mismo con el niño. No era suficiente, pero era algo. Los niños se durmieron cerca de la chimenea apagada. Lucía no pudo prender fuego. La leña estaba húmeda. Se quedó despierta, sentada en el suelo, con los gemelos en su regazo, mirando la puerta. Afuera, la tormenta seguía rugiendo. Los truenos sacudían las paredes. Y entonces, cerca de la medianoche, escuchó algo que le heló la sangre. El ruido de un motor. Lucía se asomó por la ventana rota. A lo lejos, entre la lluvia y la oscuridad, vio las luces de un vehículo subiendo por el camino de tierra. Un carro grande, negro, con faros potentes que cortaban la noche como cuchillos. Se detuvo a unos 100 metros de la cabaña. 2 hombres bajaron. Llevaban trajes oscuros, sombreros, y algo brilló en sus manos bajo la luz de los relámpagos. Armas. Uno de ellos levantó una linterna y comenzó a caminar hacia la cabaña. Lucía apagó la vela de un soplo. La oscuridad se tragó la cabaña entera. Afuera, los pasos chapoteaban en el lodo cada vez más cerca. Su respiración se aceleró. Los gemelos dormían en sus brazos, ajenos al peligro. Emiliano, Sofía y Mateo seguían dormidos cerca de la chimenea fría. Se arrastró hasta la ventana, pegó la espalda a la pared y miró por el borde del marco roto. El hombre de la linterna avanzaba despacio, barriendo el terreno con el haz de luz. Era alto, corpulento, con el rostro oculto bajo el ala de un sombrero negro. El otro hombre se quedó junto al carro hablando por un teléfono celular. Lucía alcanzó a escuchar fragmentos de la conversación que el viento arrastró hasta ella. «No hay señales todavía». «Sí, jefe, revisamos el camino». «Tiene que estar por aquí». El corazón de Lucía golpeaba tan fuerte que temió que los hombres lo escucharan desde afuera. Miró a los gemelos. La carta decía que no los entregara a nadie, que él los mataría. ¿Estos hombres eran enviados de ese él o venían a rescatarlos? No podía arriesgarse. El hombre de la linterna llegó a la puerta de la cabaña. Lucía contuvo la respiración. La manija giró lentamente. La puerta crujió al abrirse. El haz de luz entró como una lanza, barriendo el interior. Lucía se agachó detrás de la mesa volcada, apretando a los bebés contra su pecho, tapándoles la boca con suavidad para que no despertaran. «Aquí no hay nadie, Chuy», gritó el hombre hacia afuera. Su voz era ronca, rasposa. «Solo basura. Esta cabaña está muerta». «Revisa arriba», respondió el otro desde el carro. El hombre subió las escaleras. Cada escalón crujía como un grito. Lucía cerró los ojos, rezando en silencio. Los gemelos se movieron y la niña empezó a hacer ruiditos, a fruncir la carita. Iba a llorar. Lucía le dio el dedo meñique y la bebé lo chupó con desesperación. Eso la calmó. Arriba, el hombre caminaba de un lado a otro. Lucía escuchó cómo movía cosas, cómo pateaba el colchón. «Nada», gritó. «Aquí solo hay mugre y ratas». Bajó las escaleras y Lucía agradeció al cielo que sus hijos siguieran dormidos, ocultos en las sombras del rincón. El hombre salió, cerró la puerta de un golpe y volvió al carro.
No están aquí. Vamos al siguiente punto, dijo Chuy. El motor rugió, y el carro se alejó lentamente por el camino embarrado, hasta que las luces desaparecieron entre los árboles y la lluvia. Lucía esperó 10 minutos más, quizá 15 antes de atreverse a moverse. Encendió la vela otra vez. Su mano temblaba tanto que la llama bailaba como loca. Se sentó en el suelo con la espalda contra la pared y por fin dejó que las lágrimas salieran. Lágrimas de miedo, de agotamiento, de rabia. ¿Qué estaba pasando? ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Por qué buscaban a 2 bebés indefensos con armas? Emiliano despertó y se acercó a ella. «Mamá, ¿quiénes eran esos hombres?» «No lo sé, mijo, pero no eran buenos». «¿Y los bebés? ¿Son nuestros ahora?» Lucía miró a los gemelos. Tan pequeños, tan frágiles, sin nadie más en el mundo que ella. Una viuda sin casa, sin dinero, sin nada. «No lo sé, Emiliano, no lo sé». La tormenta amainó al amanecer. El cielo se aclaró, dejando solo una llovizna fina y un olor a tierra mojada que se colaba por las rendijas de la cabaña. Lucía no había dormido. Pasó la noche dándoles agua a los gemelos, limpiándolos con las mantas menos sucias, rezando para que no lloraran demasiado. Cuando salió el sol, tomó una decisión. Tenía que bajar al pueblo. Necesitaba leche, pañales, información, pero no podía llevar a los gemelos. Si alguien los veía, harían preguntas. Y si esos hombres seguían cerca, «Emiliano, cuida a tus hermanos, no salgan de aquí, no abran la puerta a nadie. ¿Me entiendes?» El niño asintió, serio. «¿Y ellos?», preguntó señalando a los bebés. «Los dejo contigo. Si lloran, les das agua con la tela. Regreso pronto». Lucía bajó la montaña caminando rápido, con el estómago vacío y las piernas temblando de cansancio. San Rafael de las Cumbres estaba a 1 hora y media a pie. Cuando llegó, la plaza estaba llena de gente. Era día de mercado, vendedores de fruta, de ropa usada, de hierbas, mujeres con rebozos, niños corriendo. Todo parecía normal, pero algo no lo era. En la entrada del mercado había un cartel pegado en un poste de luz. Lucía se acercó, y el aire se le atascó en la garganta. Era una foto de un hombre joven, de traje elegante, sonriendo. Debajo, en letras grandes: «Se busca información. Ingeniero Rodrigo Salazar Mendoza, desaparecido desde hace 4 días. Recompensa, 500,000 pesos». Lucía leyó el texto completo. El hombre había sido visto por última vez en su camioneta, saliendo de la ciudad de Chihuahua hacia la sierra. Era dueño de una empresa minera, familia adinerada. La foto mostraba a un hombre de unos 35 años, de ojos claros, mandíbula fuerte, y al lado de él, en otra foto más pequeña, una mujer embarazada, muy embarazada. Su esposa, Gabriela Ochoa de Salazar, falleció hace 5 días en complicaciones del parto. Se ruega cualquier información sobre el paradero del ingeniero Salazar. Lucía sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Los gemelos, los bebés que encontró en la cabaña, eran los hijos de ese hombre. «¿Buscas al ingeniero?», dijo una voz a su lado. Lucía se giró. Era una anciana pequeña, arrugada como una pasa, con un rebozo negro y ojos penetrantes. La miraba con curiosidad. «No, no, señora, solo leía». La anciana se acercó más bajando la voz. «Dicen que lo mataron. Dicen que su hermano, el licenciado Salazar, lo mandó matar por la herencia. Dicen que los bebés también están muertos. Pobres criaturas. Nacieron el mismo día que murió su madre. Gemelos, niño y niña». Lucía tragó saliva. ¿Y quién busca a los bebés?». La anciana la miró con desconfianza. «¿Por qué preguntas? ¿Tú sabes algo?». No, solo curiosidad. Curiosidad mata, muchacha. Si yo fuera tú, no me metería en eso. El licenciado Salazar es hombre poderoso, tiene gente en todo el estado, y dicen que no quiere que esos niños aparezcan vivos. Si aparecen, heredan todo. Si no aparecen, él se queda con la minera, con los ranchos, con todo». La anciana escupió en el suelo y se alejó, perdiéndose entre la gente del mercado. Lucía se quedó paralizada. Ahora entendía. Los hombres que llegaron anoche a la cabaña no venían a rescatar a los bebés. Venían a matarlos. Compró leche en polvo, pañales, pan. Gastó los últimos pesos que tenía.
y cuando salía del mercado, vio algo que le heló la sangre otra vez. El carro negro, el mismo de anoche, estacionado frente a la cantina del pueblo, y los dos hombres, Chuy y el otro, hablando con el dueño de la cantina, enseñándole una foto en un celular. Lucía bajó la cabeza, se cubrió con el rebozo y caminó rápido hacia la salida del pueblo. Pero antes de llegar al camino, escuchó una voz que la llamó. «Lucía, Lucía Ramírez». Se detuvo. Era su cuñada, Estela. Venía hacia ella con una sonrisa maliciosa. «¿Qué haces aquí? ¿No que te ibas para siempre?» «Vine a comprar, Estela, nada más». «¿Comprar con qué dinero?», se burló. «Además, ¿dónde dormiste anoche? ¿En la calle?». Lucía no respondió. Siguió caminando. Pero Estela la siguió. «Espera, espera, estos señores quieren hablar contigo». Lucía se giró despacio. Chuy y el otro hombre venían caminando hacia ella, con las manos en los bolsillos de sus trajes mojados, y Estela, sonriendo, les señalaba a Lucía como si fuera un trofeo. El corazón de Lucía dejó de latir por un segundo. Los dos hombres avanzaban con pasos lentos, midiendo, como lobos que acorralan a una presa. Chuy, el más alto, tenía los ojos entrecerrados bajo el ala del sombrero. El otro, más joven pero igual de peligroso, llevaba la mano dentro del saco. Lucía sabía lo que había allí. «Buenos días, señora», dijo Chuy con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Su cuñada nos dice que usted anduvo por la sierra anoche. ¿Es cierto?». Lucía apretó la bolsa de las compras contra su pecho. «Sí, señor. Con mis hijos. Buscábamos refugio de la tormenta». «¿Y dónde se refugiaron?». «En una cueva, entre las rocas». Chuy intercambió una mirada con su compañero. «¿Una cueva? ¿Estás segura? Porque nosotros revisamos varias cabañas anoche. Una en particular, vacía, pero con señales de que alguien había estado ahí hace poco». Lucía sostuvo la mirada. No podía temblar, no podía dudar. «No sé de qué cabaña habla, señor. Nosotros estuvimos en una cueva. Mis hijos pueden confirmarlo». Estela soltó una risa seca. «¿Tus mocosos? Por favor, Lucía. Esos niños dirían lo que tú les ordenaste decir». Chuy dio un paso más cerca. Olía a cigarro y a algo químico, fuerte. «Señora Ramírez, estamos buscando algo muy importante. 2 bebés, recién nacidos. Si usted sabe algo, cualquier cosa, le conviene decirnos ahora. Hay una recompensa, mucho dinero. Dinero que una viuda como usted necesita, ¿no es cierto?». Lucía sintió la trampa cerrándose. Si decía que no sabía nada, la seguirían sospechando. Si decía que sí, los gemelos morirían. «No he visto ningún bebé, señor, lo siento». El otro hombre, el joven, se acercó por el lado izquierdo, rodeándola. «¿Y qué compró en el mercado?», preguntó con voz suave, casi amable. Lucía tragó saliva. La bolsa en sus manos pesaba como piedra. Adentro estaba la leche en polvo, los pañales, pan, agua, cosas para mis hijos. «¿Puedo ver?». «No». El silencio se hizo denso. La gente alrededor empezó a detenerse, a mirar. Estela dio un paso atrás, como si de pronto entendiera que esto era más serio de lo que pensaba. Chuy sonrió, pero fue una sonrisa de hielo. «Señora, no estamos jugando. Si usted esconde algo, si sabe algo y no nos lo dice, habrá consecuencias. No solo para usted, para sus hijos también». Eso fue suficiente. Lucía sintió la rabia explotar dentro de ella. Había soportado la humillación, el hambre, el abandono, pero nadie amenazaba a sus hijos. «No sé nada de bebés», dijo con voz firme, mirándolo directo a los ojos. «Y si me vuelve a amenazar, voy con el sheriff. Ahora con permiso». Dio media vuelta y caminó. Cada paso era una eternidad. Esperaba sentir una mano en el hombro, una voz que la detuviera, un disparo, pero nada pasó. Salió del pueblo, tomó el camino de tierra y no miró atrás hasta que estuvo entre los árboles. Entonces corrió. Corrió como no había corrido en años, con las piernas quemando, con los pulmones ardiendo. La bolsa golpeaba contra su costado, pero no se detuvo. Tenía que llegar a la cabaña. Tenía que sacar a sus hijos y a los gemelos de allí antes de que esos hombres volvieran, porque volverían. Estaba segura. Cuando llegó a la cabaña, casi se desmaya. Empujó la puerta
y entró gritando. «Emiliano, Sofía, Mateo». Los niños estaban bien. Emiliano sostenía a uno de los gemelos, moviéndolo con torpeza para calmarlo. Sofía tenía al otro en su regazo, cantándole una canción bajito. Mateo dormía acurrucado junto a la chimenea. «Mamá, lloraron mucho», dijo Emiliano, «pero les dimos agua como dijiste». Lucía los abrazó a todos, besándoles la cabeza. «Lo hicieron bien, mijos, muy bien, pero ahora tenemos que irnos». «¿Ya? ¿Irnos? ¿A dónde?», preguntó Sofía. «No lo sé, pero no podemos quedarnos aquí, es peligroso». Empezó a meter todo en la mochila, la leche, los pañales, las mantas. Envolvió a los gemelos lo mejor que pudo. No tenía cargador, así que improvisó uno con su rebozo, amarrando a los bebés contra su pecho. Eran pequeños, ligeros, pero 2 bebés eran el doble de peso. «Emiliano, tú cargas esto. Sofía, tú llevas a Mateo de la mano. No se separen de mí. ¿Entendido?». Salieron de la cabaña justo cuando el sol empezaba a caer detrás de las montañas. Lucía tomó un camino distinto, hacia el este, hacia las partes más altas de la sierra. Sabía que allá arriba había un pueblo viejo, casi abandonado, llamado El Encinal. Nadie iba allá. Era perfecto para esconderse. Caminaron hasta que oscureció. Los niños estaban agotados, pero no se quejaron. Los gemelos lloraron 2 veces, y Lucía tuvo que detenerse para darles leche preparada en una botella que había conseguido en el mercado. No era ideal, pero era lo único que tenía. Cuando llegaron a un claro entre los pinos, decidió que era suficiente por hoy. Hizo una pequeña fogata con ramas secas que encontró bajo un árbol caído. El fuego crepitó, y el calor fue un alivio. Los niños se sentaron cerca, compartiendo el pan que quedaba. Lucía les dio a los gemelos más leche, y por fin se durmieron. Ella se quedó despierta, mirando las estrellas a través de las ramas. Por primera vez en horas, pudo pensar con claridad. Esos bebés eran herederos de una fortuna. El hermano del padre, el licenciado Salazar, quería matarlos para quedarse con todo. Y ella, una viuda sin nada, era lo único que se interponía entre esos niños y la muerte. «¿Por qué yo, Dios?», susurró al cielo. «¿Por qué me pusiste esto en el camino?». No hubo respuesta, solo el crepitar del fuego y el viento entre los árboles. Entonces escuchó algo, un crujido. Cerca. Lucía se puso tensa. Agarró un palo de la fogata, la punta encendida, y se puso de pie. Otro crujido. Alguien caminaba entre los árboles. «¿Quién anda ahí?», gritó. El crujido se detuvo. Silencio. Luego, una voz masculina, ronca pero no amenazante. «No tengas miedo, no vengo a hacerte daño». De entre las sombras salió un hombre. Era mayor, de unos 60 años, con barba gris, sombrero de vaquero y ropa de trabajo. Llevaba un rifle colgado al hombro, pero las manos levantadas, mostrando que no era una amenaza. «Me llamo Don Jacinto. Vivo cerca de aquí. Vi tu fogata. Es peligroso andar sola en la sierra con niños». Lucía no bajó el palo encendido. «Puedo cuidarme sola». El hombre asintió. «No lo dudo, pero esos hombres que te buscaron en el pueblo hoy, también me buscaron a mí. Preguntaron si había visto a alguien con bebés». Lucía sintió que el estómago se le revolvía. «¿Y qué les dijiste?». «Nada, porque no había visto nada, hasta ahora». El hombre miró hacia los gemelos dormidos junto a la fogata. «Esos son los bebés Salazar, ¿verdad?». Lucía no respondió. Don Jacinto suspiró. «Escucha, muchacha. No sé cómo llegaron a tus manos, pero esos niños están en peligro. Y tú también. El licenciado Salazar tiene gente en toda la sierra. Tarde o temprano te van a encontrar. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que se los entregue para que los maten? No. Quiero ayudarte. Conozco un lugar donde pueden esconderse, un rancho viejo, al otro lado del valle. Nadie va allá. Está abandonado desde hace años. Pero tiene agua, tiene techo. Puedes quedarte ahí con los niños hasta que esto se calme». Lucía lo miró con desconfianza. «¿Por qué me ayudarías?». Don Jacinto bajó la mirada. «Porque hace muchos años yo también perdí algo, y nadie me ayudó. Quizá esta es mi oportunidad de hacer algo bueno antes de morirme». Lucía quería creerle. Necesitaba creerle. «Está bien.
Llévanos. Don Jacinto asintió. Apaga la fogata. Nos vamos ahora. Si esperamos al amanecer, será demasiado tarde. Lucía despertó a los niños, apagó el fuego y cargó a los gemelos. Siguieron a don Jacinto por senderos ocultos, entre rocas y barrancos, durante horas. Cuando el cielo empezó a aclararse, llegaron a un valle pequeño, rodeado de montañas, y allá, al fondo, estaba el rancho. Era viejo, de adobe, con el techo de tejas rojas medio caído, pero las paredes estaban firmes. Había un pozo en el patio, un establo vacío y un árbol enorme que daba sombra. Aquí estarán seguros, dijo don Jacinto. Por ahora. Lucía entró con los niños. El interior olía a polvo y a tiempo detenido, pero era un refugio. Era un hogar. Gracias, le dijo a don Jacinto. El hombre asintió y se dio la vuelta para irse. Espera, dijo Lucía. ¿Cómo te pago? No tengo nada. Don Jacinto sonrió con tristeza. No necesito pago, muchacha. Solo cuida bien a esos niños. Y ten cuidado. El licenciado Salazar no se va a rendir. Se fue, desapareciendo entre los árboles de la sierra. Lucía cerró la puerta del rancho y se dejó caer contra la pared. Los niños exploraban el lugar con curiosidad. Los gemelos dormían en su pecho. Por primera vez en días, sintió algo parecido a la esperanza. Pero esa misma tarde, cuando fue al pozo a sacar agua, encontró algo que le hizo temblar las manos. Una huella fresca en el lodo, una huella de bota, grande, de hombre. Alguien había estado allí. Alguien sabía que estaban en el rancho. Lucía se quedó inmóvil frente al pozo, con la cubeta colgando de su mano temblorosa. La huella era clara, profunda, reciente. No tenía más de unas horas. Alguien había caminado por el patio del rancho mientras ella y los niños estaban adentro, quizá durmiendo, quizá comiendo el poco pan que quedaba. Miró alrededor. Los árboles se mecían con el viento de la tarde. Las montañas rodeaban el valle como murallas silenciosas. Todo parecía tranquilo, pero Lucía sabía que las apariencias mentían. Llenó la cubeta rápido y volvió corriendo al rancho. Cerró la puerta con tranca, revisó las ventanas, tapó con tablas las que tenían vidrios rotos. Emiliano la miraba con ojos grandes, sintiendo el miedo de su madre, aunque no entendiera del todo por qué. «Mamá, ¿pasa algo malo?» «No, mijo, solo quiero que estemos seguros». Pero por dentro, Lucía sentía que las paredes del rancho no serían suficientes. Si alguien sabía que estaban allí, era cuestión de tiempo antes de que vinieran por los gemelos. Esa noche no pudo dormir. Se sentó junto a la ventana con un cuchillo de cocina oxidado que había encontrado en un cajón. No era gran cosa, pero era algo. Los gemelos dormían en una caja de madera forrada con mantas, respirando suave, ajenos al peligro. Lucía los miraba y sentía un peso en el pecho. Estos niños no eran suyos, no los había parido. Pero en estos 3 días, algo había cambiado dentro de ella. Los había alimentado, limpiado, calmado cuando lloraban. Los había protegido. Eran suyos ahora, de la única forma que importaba. El amanecer llegó con niebla espesa que cubría el valle como un manto gris. Lucía preparó leche para los gemelos, dio de comer a sus hijos lo último que quedaba de pan y se puso a explorar el rancho. Necesitaba saber cada rincón, cada salida, cada escondite. En el establo encontró herramientas viejas, un hacha, una pala, clavos oxidados. En la cocina había ollas abolladas, platos rotos, una estufa de leña que todavía funcionaba. En uno de los cuartos traseros, oculto detrás de un armario caído, había una trampilla en el piso. Lucía apartó el armario con esfuerzo y abrió la trampilla. Debajo había un sótano pequeño, oscuro, que olía a tierra húmeda. Bajó con cuidado, usando la luz del celular que le quedaba sin batería, pero que aún servía como linterna. El sótano tenía el techo bajo, paredes de tierra apisonada y cajas polvorientas apiladas en las esquinas. Abrió una de las cajas. Adentro había papeles viejos, fotografías amarillentas, documentos legales. Sacó uno y lo leyó a la luz temblorosa del celular. Era una escritura. El rancho había pertenecido a una familia llamada Ochoa. El apellido le sonó familiar. Ochoa.
La esposa del ingeniero Salazar, la madre de los gemelos, se llamaba Gabriela Ochoa. Lucía siguió buscando. Encontró más documentos, cartas. Una en particular llamó su atención. Estaba fechada hace 6 meses, escrita con letra elegante. Rodrigo, te suplico que reconsideres. Mi familia perdió este rancho por las deudas que tu hermano nos impuso. Él nos robó todo, y ahora quiere robarnos también a nuestros hijos. Por favor, protégelos. No dejes que Mauricio se salga con la suya. Este rancho es la única prueba que nos queda de que las tierras eran nuestras. Si algo me pasa, búscala. La escritura original está escondida aquí. No dejes que mi familia desaparezca como si nunca hubiera existido. Lucía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Rodrigo Salazar, el ingeniero desaparecido, había traído a su esposa a este rancho. Ella había escondido algo aquí, algo importante, algo que probaba que el hermano Mauricio, el licenciado, había robado las tierras de la familia Ochoa. Y ahora Lucía entendía por qué Mauricio quería matar a los gemelos. No solo por la herencia de la minera, también por esto. Si los niños vivían, si alguien encontraba esas escrituras, Mauricio perdería todo. Lucía subió del sótano con las cartas en la mano. Tenía que pensar, tenía que decidir qué hacer. Quedarse callada, buscar las escrituras, entregar todo a las autoridades. Pero, ¿en quién confiar? El licenciado Salazar tenía poder, dinero, influencia. Si ella iba con la policía, quizá los mismos policías la entregarían a él. Estaba sola. Esa tarde, mientras los niños jugaban en el patio con piedras y palos, Lucía escuchó el ruido de un motor. Levantó la cabeza. Un vehículo subía por el camino que serpenteaba hacia el rancho. Era una camioneta vieja, roja, abollada. No era el carro negro de los sicarios. Se detuvo frente al rancho, y de ella bajó don Jacinto, pero no venía solo. Con él venía una mujer joven, de unos 25 años, con el cabello negro recogido en una trenza y ojos nerviosos. Llevaba una mochila al hombro. Lucía salió a recibirlos desconfiada. Don Jacinto, ¿qué hace aquí? El hombre se quitó el sombrero. Vine a ver cómo estaban y a traerte a alguien que puede ayudarte. La mujer dio un paso adelante. Tenía las manos temblorosas y Lucía notó que había estado llorando. Me llamo Valeria, dijo con voz quebrada. Era la asistente de Gabriela Ochoa, la mamá de los gemelos. Lucía sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Tú conocías a la madre? Sí. Trabajé con ella durante 2 años. Y sé lo que pasó. Sé por qué están en peligro esos bebés. Valeria entró al rancho y Lucía le ofreció agua. La joven bebió despacio, tratando de calmarse. Luego empezó a hablar. Gabriela y Rodrigo eran buenas personas, pero el hermano de Rodrigo, Mauricio, siempre fue un hombre ambicioso, cruel. Cuando el padre de Rodrigo murió, le dejó la minera a los 2 hermanos por partes iguales. Pero Mauricio quería todo. Empezó a hacer trampas legales, a meter a Rodrigo en problemas con prestamistas, con el gobierno. Rodrigo no sabía defenderse. Era ingeniero, no abogado. Mauricio lo fue acorralando. Y Gabriela, continuó Valeria, venía de una familia que tenía tierras aquí en la sierra. Este rancho era de su abuelo. Pero Mauricio también les quitó todo, usando deudas falsas, jueces comprados. La familia Ochoa quedó en la ruina. Gabriela nunca lo superó. Cuando quedó embarazada de los gemelos, le dijo a Rodrigo que si algo les pasaba, los niños tenían que heredar todo, incluyendo las tierras que les habían robado. Ella sabía que Mauricio era capaz de matar para conseguir lo que quería. Lucía sintió un escalofrío. ¿Y qué pasó con Rodrigo? ¿De verdad lo mataron? Valeria asintió con lágrimas en los ojos. Gabriela murió en el parto. Los gemelos nacieron bien, pero ella tuvo hemorragia. Los médicos no pudieron salvarla. Rodrigo enloqueció de dolor, pero también tuvo miedo. Sabía que Mauricio no iba a dejar vivir a los bebés, así que los sacó del hospital en secreto, los trajo aquí, a este rancho, y los escondió. Luego se fue a enfrentar a Mauricio. Y no regresó. Hace 4 días que nadie sabe de él. Yo creo que Mauricio lo mandó matar, y ahora está buscando a los gemelos para terminar el trabajo. Lucía cerró los ojos. Todo tenía sentido. ¿Y tú? ¿Por qué vienes a ayudarme?
Porque Gabriela fue buena conmigo. Me dio trabajo cuando nadie más lo hacía. Me trató como familia. Y le prometí que si algo le pasaba, yo cuidaría de sus hijos. Pero no pude hacerlo. Mauricio tiene vigiladas a todas las personas cercanas a Gabriela. Si yo intento acercarme a los bebés, me matará. Pero tú apareciste de la nada. Nadie sabe quién eres. Eres la única oportunidad que tienen esos niños. Lucía miró hacia la caja donde dormían los gemelos, tan pequeños, tan inocentes. ¿Y qué quieres que haga? Valeria sacó un sobre de su mochila. Gabriela escondió la escritura original de estas tierras en algún lugar del rancho. Si la encuentras, puedes probar que Mauricio robó. Puedes denunciarlo. Y si él cae, los niños estarán a salvo. ¿Y cómo voy a encontrar eso? Este lugar es grande. Ella me dijo algo antes de morir. Dijo, donde las raíces beben, la verdad duerme. No sé qué significa, pero tú tienes que averiguarlo. Lucía sintió el peso de la responsabilidad aplastándola. No era solo cuidar de los gemelos, era pelear contra un hombre poderoso, encontrar pruebas, arriesgar su vida y la de sus hijos. ¿Y si no lo hago?, preguntó. ¿Y si solo me voy? ¿Si desaparezco con los niños? Valeria la miró con tristeza. Mauricio tiene gente en todos lados, te encontrará, tarde o temprano. La única forma de salvar a los gemelos es destruir a Mauricio. Y para eso, necesitas esa escritura. Don Jacinto, que había estado callado todo el tiempo, habló. La muchacha tiene razón. No puedes huir para siempre, tienes que pelear. Lucía miró a sus hijos. Emiliano la miraba desde el rincón, escuchando todo. Sofía jugaba con Mateo, ajena a la tormenta que se avecinaba. Y los gemelos dormían, confiados, respirando suave. Está bien, dijo Lucía. Voy a buscar la escritura, voy a pelear. Valeria sonrió con alivio. Gracias, gracias. Gabriela estaría orgullosa. Pero antes de que pudiera decir algo más, se escuchó un grito afuera. ¡Mamá! ¡Mamá, ven! Era Emiliano. Lucía salió corriendo al patio. El niño señalaba hacia el camino. 3 camionetas negras subían por la montaña, levantando nubes de polvo. Venían rápido, directo hacia el rancho. Se acabó el tiempo, susurró don Jacinto, llevándose la mano al rifle. Y Lucía supo que la guerra acababa de comenzar. Parte 5. ¡Adentro! ¡Todos adentro!, gritó Lucía, agarrando a Emiliano del brazo. Don Jacinto ya estaba moviendo su camioneta hacia un costado del rancho, tratando de ocultarla detrás del establo. Valeria corrió hacia el rancho con la cara pálida. Lucía entró con sus hijos, cerró la puerta de golpe y corrió hacia la caja donde dormían los gemelos. Los envolvió con mantas, los apretó contra su pecho. «Mamá, ¿quiénes son?», preguntó Sofía con la voz temblorosa. «Gente mala, mija, pero no voy a dejar que les hagan daño». Las camionetas llegaron al patio en una nube de polvo que cubrió todo. Los motores se apagaron. Lucía se asomó por una rendija de la ventana tapiada. De las camionetas bajaron 8 hombres, todos vestidos de negro, con lentes oscuros, radios en las manos y armas en los cinturones. Y en medio de ellos, bajando de la camioneta del centro, un hombre alto, de traje gris impecable, cabello engominado hacia atrás y una sonrisa fría como el metal. Mauricio Salazar. Lucía lo reconoció de inmediato por las fotos del mercado, pero en persona era más imponente, más peligroso. Tenía la postura de alguien acostumbrado a que le obedecieran, la mirada de alguien que nunca perdía. «Señora Ramírez», dijo con voz fuerte, proyectándola hacia el rancho, «sé que está ahí dentro, y sé que tiene algo que me pertenece. Salga, hablemos como gente civilizada». Lucía no respondió. Su corazón latía tan fuerte que sentía que le iba a estallar. Don Jacinto apareció a su lado con el rifle en las manos. «No salgas», susurró. «Si sales, te mata». «Pero si no salgo, entra», respondió Lucía. Valeria se acercó temblando. «Él no sabe que estoy aquí. Si me ve, sabrá que ustedes tienen los bebés. Tengo que esconderme». «El sótano», dijo Lucía. «Ve al sótano». Valeria asintió y bajó por la trampilla. Lucía la cerró y arrastró el armario encima. Afuera, Mauricio perdía la paciencia. «Señora Ramírez, no sea tonta. Usted es una viuda pobre, sin recursos, sin futuro. ¿Por qué arriesgar su vida y la de sus hijos por 2 bebés que ni siquiera son suyos?
Yo puedo ofrecerle dinero, mucho dinero, suficiente para que usted y sus niños vivan bien el resto de sus vidas. Todo lo que tiene que hacer es entregarme a los gemelos y olvidar que esto pasó. Lucía cerró los ojos. Por un segundo, solo un segundo, la tentación fue real. Dinero, seguridad, una vida mejor para Emiliano, Sofía y Mateo, todo lo que nunca habían tenido. Pero entonces miró a los gemelos en sus brazos. La niña abrió los ojitos por un momento, bostezó, volvió a dormirse. Tan frágil, tan indefensa. No, susurró Lucía, no voy a entregártelos. Don Jacinto la miró con respeto. Eres valiente, muchacha, pero él no se va a ir así nomás. Como si lo hubiera escuchado, Mauricio hizo una seña con la mano. Dos de sus hombres avanzaron hacia la puerta del rancho. Última oportunidad, señora Ramírez. O sale por las buenas o entro por las malas. Don Jacinto levantó el rifle y disparó un tiro al aire. El estruendo resonó en el valle. Los hombres se detuvieron. Mauricio sonrió. Ah, don Jacinto, debí imaginarlo. El viejo ermitaño que siempre mete las narices donde no lo llaman. ¿Sabe lo que les pasa a los viejos que se meten en problemas ajenos? Don Jacinto escupió por la ventana. Sé lo que les pasa a los cobardes que matan bebés, licenciado, y no es nada bonito. Mauricio dejó de sonreír. Hizo otra seña. Los hombres sacaron sus armas y apuntaron hacia el rancho. Muy bien, que sea por las malas. ¡Espera!, gritó Lucía, saliendo de golpe por la puerta, con las manos levantadas. ¡Espera! No disparen, aquí están los niños, no les hagan daño. Don Jacinto intentó detenerla, pero fue demasiado tarde. Lucía estaba afuera, expuesta con los gemelos en brazos. Mauricio caminó hacia ella, despacio, estudiándola. Así me gusta, una mujer sensata. Déjame irme con mis hijos, dijo Lucía, con voz firme aunque por dentro temblaba. Llévate a los gemelos, pero déjanos ir. Mauricio se detuvo frente a ella. La miró de arriba abajo, con desdén. Ojalá fuera tan fácil, señora, pero usted ya sabe demasiado. Ha visto demasiado. Si la dejo ir, corre directo a la policía. No puedo permitirlo. Lucía sintió que el mundo se detenía. Entonces, ¿qué quieres? Mauricio extendió la mano. Deme a los niños, y luego... Bueno, ya veremos. Lucía dio un paso atrás, apretando a los gemelos contra su pecho. No. La sonrisa de Mauricio desapareció. Hizo un gesto con la cabeza. Dos de sus hombres se lanzaron hacia Lucía. Ella gritó, trató de correr, pero uno de ellos la agarró del brazo, el otro le quitó a los gemelos. Los bebés empezaron a llorar desconsolados. «¡No, devuélvanmelos!», gritó Lucía, peleando, arañando, pateando. Un golpe seco en el estómago la dejó sin aire. Cayó de rodillas, tosiendo. Uno de los hombres le puso una pistola en la sien. «Quieta, vieja». Desde adentro del rancho, don Jacinto disparó. Una de las camionetas explotó en llamas. Los hombres de Mauricio se dispersaron, disparando hacia el rancho. Don Jacinto respondió, pero eran demasiados. Las balas perforaban las paredes de adobe. Lucía escuchó a sus hijos gritar adentro. «¡Alto el fuego!», gritó Mauricio, levantando la mano. «¡Alto!». Los disparos cesaron. Mauricio caminó hacia Lucía, la agarró del cabello y la obligó a ponerse de pie. «Escúcheme bien, señora. Sus hijos están adentro. Si don Jacinto dispara otra vez, mis hombres entran y los matan. ¿Quiere eso?». Lucía lloraba, temblaba, pero negó con la cabeza. «No, por favor, no les hagan daño». «Entonces dígale al viejo que salga, con las manos arriba. Ahora». Lucía gritó hacia el rancho. «Don Jacinto, salga, por favor, van a matar a mis hijos». Hubo un silencio largo. Luego, la puerta se abrió. Don Jacinto salió, con el rifle en el suelo, las manos en alto. Dos hombres lo agarraron, lo tiraron al suelo, le dieron patadas en las costillas. El viejo gruñó de dolor, pero no gritó. Mauricio sonrió, satisfecho. Caminó hacia el hombre que sostenía a los gemelos. «Denme a los niños». El hombre le entregó a los bebés. Mauricio los miró con frialdad, sin emoción. Eran sobrinos suyos, la sangre de su sangre, pero para él solo eran obstáculos. «Siempre supe que Rodrigo era débil», dijo, casi para sí mismo. «No tuvo el valor de hacer lo correcto, pero yo sí.
Levantó la mirada hacia uno de sus hombres. «Llévenlos al barranco, ya saben qué hacer». Lucía sintió que el alma se le partía. «No, por favor, son solo bebés, no tienen la culpa de nada». Mauricio la ignoró. El hombre tomó a los gemelos y caminó hacia una de las camionetas. Los bebés lloraban desesperados, llamando a alguien, a cualquiera, que los salvara. Lucía intentó levantarse, pero el hombre con la pistola la empujó de vuelta al suelo. «Quieta», te dije. Y entonces, desde adentro del rancho, se escuchó la voz de Emiliano. «Mamá, encontré algo». Todo el mundo se detuvo. Mauricio frunció el ceño. ¿Qué dijo el niño? Emiliano salió del rancho, con Sofía y Mateo detrás. En sus manos llevaba un papel viejo, amarillento, enrollado como un pergamino. «Lo encontré en el sótano, mamá, debajo del árbol, como dijiste, donde las raíces beben». Lucía parpadeó, confundida. Ella no le había dicho nada. El niño estaba improvisando. Pero entonces entendió. Emiliano había escuchado todo, sabía lo de la escritura, y ahora estaba usando eso para salvar a los gemelos. Mauricio caminó hacia Emiliano, despacio. Le quitó el papel de las manos, lo desenrolló, lo leyó. Su rostro cambió, palideció. La mandíbula se le tensó. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó con voz peligrosa. «Del sótano», repitió Emiliano. «Hay más, muchos más papeles, cartas, contratos». Mauricio apretó el papel en su puño. Lucía vio la oportunidad. «Es la escritura original, ¿verdad?», dijo levantándose despacio. «La prueba de que le robaste las tierras a la familia Ochoa. Si eso llega a las autoridades, lo pierdes todo. No solo la minera, todo». Mauricio la miró con odio puro. «Cállese». «No», dijo Lucía dando un paso adelante. «Tú quieres esos papeles y yo quiero a los gemelos. Hagamos un trato». Mauricio se rió, pero fue una risa sin humor. «¿Un trato? ¿Usted, una viuda muerta de hambre, quiere negociar conmigo?». «Sí, los papeles por los gemelos. Te doy todo lo que está en el sótano, todas las pruebas, y tú te llevas a los niños vivos. Los entregas a un orfanato, a una familia, a quien sea, pero vivos». Mauricio la estudió en silencio. Lucía sabía que estaba calculando, midiendo sus opciones. Si mataba a los gemelos pero las escrituras salían a la luz, perdía todo. Si hacía el trato, al menos salvaba su imperio. «Está bien», dijo finalmente. «Muéstreme dónde están los papeles, todos, y los niños vivirán». Lucía asintió. Caminó hacia el rancho temblando. Mauricio y 2 de sus hombres la siguieron. Emiliano se quedó afuera, abrazando a sus hermanos. Dentro, Lucía movió el armario y abrió la trampilla. Mauricio bajó con ella al sótano. Las cajas seguían ahí, llenas de documentos. «Todo está aquí», dijo Lucía. «Llévate lo que quieras». Mauricio empezó a revisar, sacando papeles, leyendo rápido. Lucía notó que estaba distraído. Esta era su oportunidad. Agarró la pala que había visto antes levantada contra la pared. La levantó y con todas sus fuerzas golpeó a Mauricio en la cabeza. El hombre cayó al suelo, aturdido, sangrando. Lucía subió corriendo las escaleras, cerró la trampilla, arrastró el armario encima. «¡Corran!», gritó. «¡Todos, corran!». Los hombres de afuera escucharon el grito de Mauricio desde el sótano y corrieron hacia el rancho. Pero don Jacinto, que había fingido estar más herido de lo que estaba, se levantó de golpe, agarró el rifle de uno de los sicarios caídos y disparó. Valeria salió de algún lugar oculto y agarró a los gemelos del hombre que los cargaba, corriendo hacia el bosque. Todo fue caos. Disparos, gritos, polvo. Lucía agarró a sus 3 hijos y corrió hacia los árboles. Don Jacinto cubría la retirada, disparando, obligando a los hombres de Mauricio a buscar refugio. Corrieron durante minutos que parecieron horas. Lucía no sabía hacia dónde iba, solo sabía que tenía que alejarse del rancho. Valeria apareció a su lado, con los gemelos llorando en sus brazos. «Por aquí», gritó don Jacinto. «Conozco una cueva». Lo siguieron bajando por un barranco, saltando rocas, resbalando en el lodo. Detrás escuchaban voces, motores, persecución. Llegaron a una grieta en la montaña. Don Jacinto los metió a todos adentro. Era estrecha, oscura,
pero profunda. Se adentraron tanto que la luz del día desapareció, y allí, en la oscuridad absoluta, se detuvieron, jadeando, temblando, pero vivos. ¿Están bien?, susurró Lucía. Sí, mamá, respondió Emiliano. Los gemelos lloraban. Valeria los mecía tratando de calmarlos. Afuera escucharon voces. Los hombres de Mauricio buscaban, cerca, muy cerca. Y entonces una voz resonó desde la entrada de la cueva, una voz que Lucía conocía. Era Mauricio, sangrando, furioso, pero vivo. Salgan, señora Ramírez, no tienen a dónde ir. Esta cueva solo tiene una salida, y yo estoy en ella. La voz de Mauricio rebotaba en las paredes de piedra como un martillo golpeando metal. Lucía apretó a sus hijos contra ella en la oscuridad. El aire de la cueva era denso, húmedo, olía a tierra vieja y a algo más profundo, casi mineral. Los gemelos lloraban bajito, y cada sollozo era un eco que revelaba su posición. «Puedo escuchar a los bebés, señora Ramírez», continuó Mauricio desde la entrada. Su voz sonaba distorsionada, rasposa. «Sé que están ahí, y sé que no tienen salida. Así que voy a hacer esto simple. Me dan a los niños ahora, y dejo que ustedes se vayan. O entro y los saco a todos. Y créanme, no van a querer que entre». Don Jacinto, de pie junto a Lucía, apretaba el rifle con manos temblorosas. Tenía sangre en la camisa, en la cara. Las patadas que le habían dado le habían roto algo por dentro. Lucía lo sabía por cómo respiraba, entrecortado, con dolor. «Este túnel es angosto», susurró el viejo. «Solo puede entrar de uno en uno. Puedo detenerlos un rato. Dense tiempo para...» «¿Para qué?», interrumpió Valeria con voz quebrada. «No hay salida. Él tiene razón. Estamos atrapados». Lucía sintió la desesperación trepar por su garganta como un animal salvaje. Había llegado hasta aquí, había protegido a los gemelos contra todo, y ahora, ¿así terminaría? En una cueva oscura, entregando a dos bebés inocentes a un asesino. «No», dijo en voz baja pero firme, «no voy a rendirme». Emiliano, pegado a su costado, tiró de su manga. «Mamá, hay viento». Lucía parpadeó en la oscuridad. «¿Qué?» «Viento. Lo siento en la cara. Viene de allá atrás». Lucía se quedó inmóvil. El niño tenía razón. Había una corriente de aire frío viniendo desde el fondo de la cueva, y si había viento, significaba que había otro lugar de donde venía, otra apertura, otra salida. «Don Jacinto», susurró urgente, «esta cueva tiene túneles». El viejo tosió, escupió sangre. «No lo sé, nunca entré tan adentro, pero estas montañas están llenas de minas viejas, túneles de cuando buscaban plata y oro. Si hay viento, es posible». Afuera, Mauricio perdía la paciencia. «Tienen 10 segundos para salir». 10, 9, 8... «Valeria, tú ve adelante con los gemelos», ordenó Lucía. «Sígueme. Don Jacinto, usted cubre la entrada, nos da tiempo». «No voy a poder detenerlos mucho», dijo el viejo. «No tiene que ser mucho, solo lo suficiente». Don Jacinto asintió. Se posicionó en la entrada del túnel, con el rifle apuntando hacia la luz lejana. Lucía tomó a Sofía de una mano, a Mateo de la otra. Emiliano se aferró a su cintura. «Caminen pegados a la pared, despacio. No se suelten». Empezaron a moverse hacia el fondo de la cueva a ciegas, tanteando la piedra húmeda con las manos. La oscuridad era absoluta, tan espesa, que Lucía sentía que podía tocarla. Los gemelos lloraban y Valeria les susurraba canciones para calmarlos. Detrás, escucharon la voz de Mauricio. «0. Entramos». Un disparo retumbó en la cueva. Luego otro y otro. Los gritos de los hombres de Mauricio, las órdenes cortantes, el caos de la batalla contenida en un espacio estrecho. Don Jacinto peleaba. Lucía rezó por él mientras seguía avanzando a ciegas. El túnel se estrechaba. Lucía tenía que agacharse, casi arrastrarse. Los niños gemían de miedo, pero seguían adelante. Y el viento seguía soplando, cada vez más fuerte, trayendo consigo un olor metálico, oxidado. «Hay algo adelante», dijo Valeria. «Veo luz». Lucía entrecerró los ojos. Sí, un resplandor tenue, azulado.
muy lejano. Aceleraron el paso. El túnel empezó a abrirse. De pronto, el suelo bajo sus pies cambió. Ya no era tierra, era madera, madera vieja, podrida. «Cuidado», advirtió Lucía. Pero fue tarde. La madera crujió, se rompió. Valeria gritó. Lucía la agarró del brazo justo a tiempo, pero los gemelos resbalaron de sus manos. Cayeron. Lucía alcanzó a agarrar a la niña, pero el niño, Emiliano, se lanzó hacia adelante, con reflejos que no sabía que tenía, y agarró al bebé en el aire. Cayeron juntos sobre una superficie más sólida, rodando. El niño envolvió al gemelo con su cuerpo, protegiéndolo. «Emiliano», gritó Lucía. «Estoy bien, mamá, el bebé también». Lucía ayudó a Valeria a subir. Siguieron avanzando. La luz azulada se hizo más clara, y entonces llegaron. Era una mina antigua, abandonada, con vigas de madera carcomidas sosteniendo el techo. Había rieles viejos en el suelo, herramientas oxidadas, lámparas de aceite colgando de las paredes, y en el centro un pozo profundo, oscuro, del que salía el viento frío que habían sentido. Pero más allá del pozo, al otro lado, había una abertura, un túnel que subía, y por ese túnel entraba luz de día, luz real, salida. «Por allá», dijo Lucía señalando, pero cruzar el pozo significaba rodear toda la mina, caminar por los bordes inestables, arriesgar que el suelo colapsara. No tenían opción. Empezaron a moverse. Paso por paso, el suelo crujía. Pedazos de madera caían al pozo, tragados por la oscuridad sin hacer ruido. Sofía lloraba en silencio. Mateo temblaba tanto que Lucía tuvo que cargarlo. Detrás los disparos habían cesado. Un silencio terrible llenó la cueva, y entonces escucharon pasos. Alguien venía. «Más rápido», urgió Valeria. Estaban a medio camino cuando la luz de una linterna iluminó la entrada del túnel detrás de ellos. Era Mauricio, solo, sangriento, con una pistola en la mano. «Ahí están», dijo con voz ronca. Lucía se detuvo. No tenían a dónde correr. Si intentaban llegar a la salida, Mauricio les dispararía por la espalda. Si se quedaban, los atraparía. «¿Dónde está don Jacinto?», preguntó Lucía, temiendo la respuesta. Mauricio sonrió, pero fue una sonrisa de dolor. El viejo luchó bien, pero ya no luchará más. Lucía sintió que algo se rompía dentro de ella. Don Jacinto, el hombre que las había ayudado sin pedir nada a cambio, había muerto protegiéndolas. Mauricio avanzó despacio, apuntando con la pistola. «Se acabó, señora Ramírez. Deme a los niños. Ya no hay más trucos, no hay más salidas». Lucía miró a los gemelos en brazos de Valeria. Miró a sus propios hijos, asustados, agotados. Miró el abismo del pozo a su lado y tomó una decisión. «Valeria, corre. Llévate a los gemelos. Llega a la salida, no te detengas». «Pero, ahora». Valeria obedeció. Corrió hacia la salida con los bebés. Mauricio intentó dispararle, pero Lucía se lanzó hacia él, gritando, distrayéndolo. El disparo rebotó en las paredes de piedra. Mauricio la empujó y Lucía cayó cerca del borde del pozo. «¡Mamá!», gritaron sus hijos. Mauricio apuntó hacia Valeria, que ya estaba cerca de la salida. Iba a dispararle. Iba a matarla. Iba a matar a los gemelos. Pero entonces Emiliano recogió una piedra del suelo y la lanzó con todas sus fuerzas. Le dio a Mauricio en la sien. El hombre se tambaleó, sorprendido, furioso. Se giró hacia el niño. «¡Maldito mocoso!», levantó la pistola, apuntó a Emiliano. Y Lucía, sin pensar, se lanzó desde el suelo. Agarró a Mauricio de las piernas. El hombre perdió el equilibrio. Giró los brazos tratando de no caer. La pistola voló por los aires, cayó al pozo. Mauricio cayó de rodillas, pero no soltó a Lucía. La agarró del cabello, la arrastró hacia el borde. «Si yo caigo, tú caes conmigo», gruñó. Y entonces el suelo cedió. Las tablas viejas se rompieron bajo el peso de ambos. Lucía sintió el vacío bajo sus pies. Se aferró a una viga, a cualquier cosa. Mauricio resbaló, pero agarró el tobillo de Lucía colgándose de ella. El peso era demasiado. La viga crujía, iba a romperse. «¡Mamá!», Emiliano corrió hacia ella, trató de alcanzarla. «No te acerques», gritó Lucía.
El suelo se va a romper. Aléjate. Ve con Valeria, cuida a tus hermanos. No, no te voy a dejar. Lucía miró a su hijo a los ojos. 8 años. Solo 8 años. Y ya era tan valiente, tan fuerte. Emiliano, escúchame. Tienes que ser el hombre de la casa ahora. Cuida a Sofía y a Mateo. Cuida a los gemelos, prométemelo. Mamá, no. La viga crujió más fuerte. Mauricio colgaba de su pierna, jalándola hacia abajo. Lucía sintió que sus dedos resbalaban. Prométemelo. Emiliano lloraba, pero asintió. Te lo prometo. Lucía sonrió a través de las lágrimas, y entonces, con el último aliento de fuerza que le quedaba, pateó a Mauricio en la cara. El hombre soltó su tobillo, cayó gritando hacia la oscuridad del pozo. El grito se cortó de golpe. Silencio. Lucía intentó subir, pero sus manos estaban resbalosas, débiles. La viga se quebró y cayó. ¡Mamá! Pero antes de desaparecer en la oscuridad, algo la agarró. Una mano, fuerte, firme. Era don Jacinto, sangriento, roto, pero vivo. Había llegado arrastrándose, usando la última gota de fuerza que le quedaba. «Te tengo, muchacha», dijo con voz quebrada. Con ayuda de Emiliano, tiraron de Lucía hasta suelo firme. Cayeron juntos, jadeando, temblando. Lucía abrazó a su hijo llorando, riendo, sin poder creer que estaban vivos. Don Jacinto tosió sangre, sonrió. «Valeria, ¿los bebés?» «Salieron», dijo Emiliano. «Los vi. Llegaron a la luz». El viejo cerró los ojos, aliviado. «Entonces, valió la pena». «Don Jacinto, no se muera», suplicó Lucía. «Por favor, aguante. Vamos a salir de aquí. Vamos a llevarlo a un doctor». Pero el viejo negó con la cabeza. «Ya es tarde para mí. Pero ustedes tienen que irse. Los hombres de Mauricio siguen afuera. Tienen que encontrar otra forma». Y con esas palabras, don Jacinto cerró los ojos y dejó de respirar. Lucía lloró sobre su cuerpo, agradeciendo en silencio al hombre que había dado todo por salvarlos. Pero no había tiempo para el duelo. Tenía que salir de la mina. Tenía que encontrar a Valeria y a los gemelos. Tenía que terminar esto. Agarró a sus hijos, cruzaron la mina con cuidado. Llegaron al túnel de salida. Subieron, subieron, subieron. La luz se hizo más brillante, el aire más fresco. Y cuando salieron parpadeando bajo el sol de la tarde, se encontraron en un claro del bosque. Valeria estaba allí, con los gemelos en brazos, llorando de alivio. «Lucía, pensé que... estamos bien, estamos vivos». Pero entonces escucharon motores, camionetas acercándose. Los hombres de Mauricio los habían encontrado. Y de entre los árboles salió alguien que Lucía no esperaba. Era un hombre uniformado, policía estatal. Y detrás de él, 5 patrullas más. Valeria sonrió a través de las lágrimas. «Los llamé antes de que saliéramos del rancho. Les dije todo. Les mandé las fotos de los documentos que Emiliano encontró. Vienen a arrestar a Mauricio». Uno de los policías, un comandante de rostro severo, se acercó. «¿Dónde está el licenciado Salazar?». Lucía señaló hacia la entrada de la mina. «Allá abajo, muerto». El comandante asintió. Envió a sus hombres a revisar. Luego miró a los gemelos. «¿Y estos son los bebés Salazar?». «Sí», dijo Valeria. «Los herederos legítimos». El comandante tomó su radio. «Tenemos a los niños, están a salvo, repito, los herederos están a salvo». Lucía se dejó caer en el suelo, abrazando a sus 3 hijos. Todo había terminado. Los gemelos estaban vivos. Mauricio estaba muerto. Había pruebas de sus crímenes. Pero mientras los paramédicos llegaban, mientras envolvían a los niños en mantas térmicas, mientras las patrullas rodeaban el lugar, Lucía vio algo que le heló la sangre. Una de las camionetas negras, la que había quedado intacta en el rancho, se acercaba despacio, y de ella bajó un hombre en traje. Hablaba con el comandante, le enseñaba credenciales, papeles. El comandante escuchaba, asentía, y luego se acercó a Lucía. «Señora Ramírez, este señor es del bufete Salazar y Asociados. Representa los intereses de la familia. Dice que los bebés deben ser entregados a la custodia legal de la familia hasta que se resuelva el juicio de sucesión». «¿Qué?», dijo Lucía poniéndose de pie. «No,
No pueden hacer eso. Mauricio intentó matarlos. ¿Quién sabe quién más en esa familia está involucrado? El abogado sonrió con frialdad. Le aseguro, señora, que la familia Salazar solo quiere lo mejor para los niños. Y francamente, una viuda sin recursos no está en posición de retenerlos. Los servicios sociales tomarán custodia temporal mientras se investiga. No, yo los salvé. Yo los protegí. No van a quitármelos. Pero dos trabajadoras sociales ya estaban acercándose, y Valeria, con lágrimas en los ojos, sostenía a los gemelos con brazos temblorosos, sabiendo que no podía hacer nada. El comandante miró a Lucía con lástima. «Lo siento, señora. Es la ley». Y mientras las trabajadoras sociales tomaban a los gemelos, mientras los bebés lloraban extendiéndole las manitas a Lucía, mientras ella gritaba, forcejeaba, suplicaba, una camioneta oficial se los llevó. Desaparecieron por el camino de tierra. Y Lucía cayó de rodillas, sollozando, sintiendo que acababa de perder algo que ni siquiera sabía que era suyo. 3 semanas pasaron como siglos. Lucía y sus hijos fueron llevados a San Rafael de las Cumbres, donde les dieron refugio temporal en una casa del municipio, mientras se hacían las investigaciones. Los periódicos hablaban del caso todos los días. Viuda heroica salva a herederos millonarios. Caída del imperio Salazar. Corrupción destapada en familia minera. Las fotos de Lucía estaban en todas partes, pero ella apenas las veía. Solo pensaba en los gemelos. ¿Dónde estaban? ¿Quién los cuidaba? ¿Lloraban por la noche? ¿Alguien les cantaba para dormirlos? Valeria venía a visitarla cada 2 días. Traía noticias del proceso legal, los documentos que Emiliano había encontrado, las cartas de Gabriela, las escrituras falsificadas. Todo había sido presentado como evidencia. La red de corrupción de Mauricio Salazar se desmoronaba pieza por pieza. Jueces comprados, prestamistas cómplices, funcionarios sobornados. Todos caían. «Los bebés están en una casa de acogida temporal», le dijo Valeria una tarde, sentada en la pequeña sala de la casa municipal. «El juzgado familiar está revisando quién puede tener custodia. Hay tíos lejanos, primos, gente que nunca se interesó en ellos, pero que ahora quiere la herencia». Lucía apretó los puños. «¿Y yo? ¿Puedo pelear por ellos?». Valeria bajó la mirada. «Lucía, tú no eres familia. No tienes recursos. El sistema no me conoce», interrumpió Lucía. «No sabe lo que hice, lo que pasé. Esos niños me conocen a mí. Yo soy lo único que tuvieron cuando todo el mundo los quería muertos. Lo sé. Y yo declaré todo eso ante el juez. Pero la puerta se abrió de golpe. Era el comandante de la policía estatal, el mismo que había estado en la mina. Traía documentos en la mano y una expresión que Lucía no supo descifrar. «Señora Ramírez, necesito que venga conmigo». El corazón de Lucía se detuvo. ¿Pasó algo? ¿Los gemelos están bien? Están bien, pero hay algo que tiene que ver. Ahora. Lucía subió a la patrulla, con Valeria siguiéndola. Condujeron durante media hora hasta llegar a la ciudad de Chihuahua. Entraron a un edificio grande, de cristales y mármol, el Palacio de Justicia. Subieron escaleras, cruzaron pasillos y finalmente entraron a una sala de juntas. Allí, sentado detrás de un escritorio, estaba un hombre que Lucía reconoció de inmediato por las fotos. Rodrigo Salazar, el padre de los gemelos. Vivo. Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Valeria ahogó un grito. Rodrigo estaba delgado, pálido, con vendajes en el brazo izquierdo y un golpe morado en la frente, pero estaba vivo. Sus ojos claros se llenaron de lágrimas cuando vio a Lucía. «Usted es la mujer que salvó a mis hijos», dijo con voz quebrada. Lucía no podía hablar. Solo asintió. Rodrigo se levantó, se acercó y cayó de rodillas frente a ella. «Gracias, gracias. No tengo palabras, no tengo forma de pagarle lo que hizo». «¿Cómo?». Lucía apenas pudo susurrar. Todos pensaban que estaba muerto. Rodrigo se limpió las lágrimas. «Mi hermano me tendió una trampa. Me citó en un lugar remoto. Dijo que quería hablar de las tierras, de la herencia de Gabriela. Cuando llegué, sus hombres me atacaron. Me golpearon, me dejaron por muerto en un barranco.
Pero sobreviví. Me arrastré hasta una cabaña vacía. Pasé días sin poder moverme. Cuando finalmente recuperé algo de fuerza, bajé al pueblo más cercano. Vi los periódicos. Vi lo que había pasado. Vi su foto. Se puso de pie, mirándola con una mezcla de gratitud y dolor. Usted arriesgó su vida, la vida de sus hijos, por 2 bebés que ni siquiera conocía. ¿Por qué? Lucía pensó en la respuesta. Pensó en la carta manchada de lluvia, en los llantos de los gemelos en la cabaña, en la promesa silenciosa que había hecho de protegerlos. Porque alguien tenía que hacerlo, dijo simplemente. Rodrigo asintió, entendiendo más de lo que las palabras decían. Quiero que conozca a sus hijos. Abrió una puerta lateral, y de ella salió una trabajadora social cargando a los gemelos. Lucía sintió que el corazón le explotaba. Corrió hacia ellos, los tomó en brazos, los apretó contra su pecho. Los bebés la reconocieron de inmediato. Dejaron de llorar. Se acurrucaron contra ella como si hubieran vuelto a casa. «Mis niños», susurró Lucía llorando. «Mis pequeños». Rodrigo la observaba con una sonrisa triste. Ellos la reconocen, la necesitan. Y yo no puedo cuidarlos solo. Perdí a Gabriela. Casi pierdo a mis hijos. Mi vida es un desastre. Tengo que reconstruir la empresa, pelear docenas de juicios, enfrentar a lo que queda de la gente de mi hermano. Se acercó, puso una mano en el hombro de Lucía. Quiero proponerle algo que probablemente no tiene sentido, algo poco convencional, pero después de todo lo que pasó, lo convencional no importa. Lucía lo miró esperando. Quiero que sea la tutora legal de mis hijos, oficialmente, con todos los derechos. Vivirán con usted. Usted los criará como si fueran suyos. Yo proveeré todo: casa, dinero, educación, lo que necesiten. Seré parte de sus vidas, los visitaré, seré su padre, pero usted será su madre, porque ya lo es. Lucía no podía creer lo que escuchaba. ¿Está seguro? ¿Los tribunales permitirán eso? Ya lo arreglé, dijo Rodrigo. Después de lo que usted hizo, después de las pruebas que encontró, después de que el mundo entero sabe que les salvó la vida, ningún juez en su sano juicio se opondrá. Además, tengo los mejores abogados del Estado trabajando en esto. No solo por mis hijos, también por usted. Sacó otro sobre de su saco. Las tierras. El rancho donde se escondió. Las escrituras que usted recuperó prueban que mi hermano las robó a la familia de Gabriela. Legalmente, ahora pertenecen a mis hijos, pero ellos son bebés. Necesitan a alguien que administre esas tierras hasta que crezcan, y ese alguien es usted. El rancho es suyo, señora Ramírez, para usted y sus hijos, para siempre. Lucía sintió que las rodillas le fallaban. Valeria la sostuvo. No puedo, es demasiado, no es suficiente, la interrumpió Rodrigo. Nada será suficiente para pagarle lo que hizo, pero es un comienzo. Además, hay una recompensa de 500,000 pesos por la información que llevó a descubrir los crímenes de mi hermano. Ese dinero es suyo. Lucía miró a los gemelos en sus brazos. Luego miró a Valeria, que sonreía con lágrimas en los ojos. Pensó en don Jacinto, que había dado su vida para que ellos llegaran aquí. Pensó en Emiliano, Sofía y Mateo, que habían sido tan valientes. Acepto, dijo finalmente, pero con una condición. La que sea. Valeria viene con nosotros. Ella también los cuidó. También arriesgó su vida. Merece ser parte de esto. Valeria la miró sorprendida, llorando. Rodrigo asintió sin dudar. Hecho. Ella será la madrina oficial, parte de la familia. Y así, en esa sala del Palacio de Justicia, se selló un acuerdo que los periódicos llamarían después el caso más extraordinario de custodia en la historia del Estado. 2 meses después, Lucía y sus 5 hijos, porque así pensaba en ellos ahora los 5, se mudaron al rancho restaurado. Rodrigo había enviado trabajadores para reconstruir las paredes, arreglar el techo, poner ventanas nuevas, llenar la cocina de comida, los cuartos de camas y ropa. El pozo tenía agua limpia, el establo tenía animales, los árboles daban sombra. Era un hogar. Emiliano, Sofía y Mateo corrían por el patio explorando cada rincón. Los gemelos, ahora de 3 meses,
Dormían en una cuna doble junto a la ventana, donde el sol de la tarde los bañaba con luz dorada. Lucía estaba sentada en el porche mirando el valle, las montañas, el cielo infinito. Valeria se sentó a su lado, con 2 tazas de café humeante. «¿En qué piensas?», preguntó Valeria. Lucía tomó un sorbo, dejó que el calor le bajara por la garganta. «En todo lo que pasó, en cómo una tormenta cambió mi vida, en cómo una cabaña vacía se convirtió en el principio de algo nuevo. ¿Te arrepientes de algo?». Lucía miró hacia sus hijos jugando, miró hacia los gemelos durmiendo. Pensó en don Jacinto, en su sacrificio, pensó en las noches de terror, en los disparos, en la mina. «No», dijo con firmeza, «no me arrepiento de nada, porque todo eso nos trajo aquí». Esa noche, cuando los niños estaban dormidos, Lucía salió al patio. Las estrellas brillaban como nunca las había visto. El viento de la sierra susurraba entre los pinos. Y por primera vez en años, Lucía sintió algo que había olvidado que existía: paz. Se arrodilló junto al árbol grande que daba sombra al rancho, el mismo donde Emiliano había encontrado los documentos, y plantó una pequeña cruz de madera, sin nombre, solo una cruz. «Gracias, don Jacinto», susurró. «Gracias por creer en mí, por pelear por nosotros. Nunca lo voy a olvidar, y voy a criar a estos niños para que sepan que el sacrificio vale la pena, que la bondad existe, que el valor es real». Se puso de pie, se limpió las lágrimas y volvió a la casa. Adentro, los gemelos empezaron a llorar. Lucía los levantó, uno en cada brazo, los meció suavemente mientras les cantaba la canción que Sofía les había cantado en la cabaña aquella primera noche. «Duérmanse, mis niños, duérmanse ya, que mamá está aquí y nada les pasará». Y mientras los bebés cerraban los ojitos, confiados, seguros, Lucía supo que todo había valido la pena. Había comenzado como una viuda que huía de la tormenta, sin nada más que sus 3 hijos y un corazón roto, y terminó como una madre de 5, con un rancho propio, con tierra bajo sus pies, con futuro en sus manos. La tormenta la había traído aquí, pero el amor la había hecho quedarse, y eso, pensó Lucía mientras miraba a sus hijos dormidos, era más que suficiente. Era todo.